Buenas tardes, profesora. El día de hoy le vamos a presentar nuestra ATF1, mi compañera Gaby Arévalo y yo, Cristina Ceballos. Bueno, nuestros temas, vamos a empezar por los antecedentes de la situación política. Y por todos los presidentes, o los más recordados, presidentes que han pasado por Palacio de Gobierno durante el siglo XX. Por ejemplo, José Luis Bustamante y Rivero, Augusto Beleguía, Manuel Odría, Fernando Belaúnde Terry, Juan Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez, Alan García y Alberto Fujimori. Ahora, tenemos a principales hitos de la situación política en el Perú. El enfrentamiento que hubo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no?, en las elecciones de 1912, el golpe militar encabezado también por Manuel Odría, y finalmente todo el Fujishock, los Vladivideos y la renuncia de Alberto Fujimori. Ahora, el estado actual de la política peruana. Estamos atravesando por una crisis sociopolítica bastante severa, ¿no?, en donde las protestas en las calles limeñas y también en las provincias va aumentando día a día, ¿no? Hay por lo menos 17 fallecidos por día al sur del país, ya que los protestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la liberación de Pedro Castillo y el llamado a nuevas elecciones. Ahora, con respecto a nuestros principales actores políticos, tenemos a la presidenta, presidente del Consejo de Ministros, presidente del Congreso, a los ministros, a los congresistas, a la presidenta del Poder Judicial, a la fiscal de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Ahora les va a estar explicando un poco más a fondo sobre la situación de los partidos políticos mi compañera. Bueno, con respecto a la situación de los partidos políticos en el Perú, el primer ciclo, que es el 20, se dividen en dos ciclos. El primero, que es en 1985 hasta 1919, donde las élites representaban, y acá se crearon dos partidos. El primero es el civil, que está dirigido por Manuel Pardo, y el segundo es el Partido Demócrata, dirigido por Nicolás de Piérola. Es así que las élites reprimen a los campesinos y no hacen prevalecer sus derechos. En cambio, en el segundo ciclo, que abarca en 1919 hasta 1989, la aparición de las masas ya casi hacían prevalecer los derechos de los trabajadores y ya no existía tanto la explotación. Bueno, en el siglo XXI, acá ocurren varios aspectos positivos y negativos. Uno de ellos de los acontecimientos es cuando Alberto Fujimori sale de su mandato y convocan elecciones a Ana Toledo. Pasan varios años y bueno, en 2016, pero Pablo Kuczynski llega al mandato, pero fue vacado y gana Martín Vizcarra, pero años después también él fue vacado y el Congreso elige a Manuel Merino. Para la gente no está a favor, hace disturbios y gana Francisco Sagasti. En cambio, en el 2021, Pedro Castillo asume la presidencia y pasan un par de tiempo y quiere disolver el Congreso y es vacado por incapacidad moral. Y bueno, asumiendo la presidencia la primera mujer, que es Diana Boluarte. Con respecto a la situación de los principales poderes del Estado, se dividen en tres. Poder ejecutivo, que se ha visto que en los últimos años los presidentes han sido vacados. En el poder legislativo no priorizan el interés del pueblo, no escuchan al pueblo y ponen en tela de juicio al Estado. En cambio, en el poder judicial, los jueces se han visto en sucesos negativos y tampoco escuchan y defienden los derechos del ciudadano. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo impacta la política en la economía peruana en la actualidad? Actualmente se ve reflejado que en la vacancia del expresidente el gobierno toma decisiones, puede ser a favor. Cuando toma un gobierno decisiones a favor, el crecimiento se puede notar en el ámbito político. En cambio, cuando el gobierno toma decisiones negativas y no escucha a su pueblo o priorizan a las élites, se ve reflejado que realizan protestas, disturbios, incluso las Fuerzas Armadas intervienen contra esto y contrarrestan el enfrentamiento. Y otro aspecto es el aumento de precios. Con respecto a la última pregunta, que es, ¿el Perú ya superó la crisis política? En sí, no la ha superado la crisis política. Uno de los motivos es cuando los expresidentes han sido corruptos, han lavado dinero, entre otros actos. Y un claro ejemplo es en el gobierno de
Pedro Castillo que existe una rivalidad entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Además, Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y generó un fallido golpe de Estado donde también las Armadas no hicieron caso omiso a lo que dijo. Es así que el Parlamento, tras lo ocurrido, vacó al presidente Castillo por incapacidad moral. Gracias.